Hello, pues como hoy es mi cumpleaños, vamos a cocinar. Bueno, pues para ser original vamos a hacer un bizcocho. Os voy a enseñar la receta de mi abuela y para ello necesitamos entre 375 gramos y 400 de harina y azúcar, 250 mililitros o un vaso de leche, 3 paquetes de gaseosas o Royal, 3 huevos, otro vaso de aceite y una cucharadita de sal, aunque esta es opcional. Vale, pues mientras preparamos la mezcla ponemos a calentar el horno por los dos lados sin aire y entre 180 y 200 grados centígrados. Se puede hacer con aire pero se quema un poco por encima y no se termina de hacer bien. Bueno, y ahora vamos midiendo los ingredientes. Yo los estoy pesando aquí, como no puede medir exactamente, pongo unos 400 de cada en vez de 375. Podéis poner otros tipos de harina, pero tendréis que vigilar más o menos las cantidades que necesitáis porque cada harina tiene una reacción distinta. También podéis utilizar azúcar moreno y la verdad es que le da un toque muy bueno, pero yo ahora mismo no tengo. Los huevos se pueden batir bien batidos, pero personalmente no me gusta el cambio de sabor que deja al final, así que yo simplemente los bato. Se puede mezclar directamente con la batidora, pero a mí me gusta hacerlo así porque puedo ir añadiendo los ingredientes poco a poco y me aseguro de que no hay grumos, y me gusta primero mezclarle el azúcar y la sal con el huevo. Estos dos ingredientes todavía mantienen bastante humedad en la mezcla, pero le dan un poco de densidad, entonces es más fácil mezclar la harina sin que salgan grumos. También me gusta hacerlo así porque en las recetas siempre ponen todo y meten la batidora y yo no entiendo cómo no se les llena toda la cocina de humo, de polvo de la harina flotando, porque eso es lo que ocurre en la realidad. La harina la tamizo un poco con el escurridor, aunque se puede hacer perfectamente sin ello y no pasa nada. Y le voy mezclando poco a poco la leche para mantener la humedad en la mezcla. También se pueden añadir cosas a la mezcla como pedacitos de chocolate o de frutos secos, pero hay que tener cuidado de que sean pedacitos no muy grandes porque si no añaden peso a la masa y luego no sube bien en el horno. También está la opción de, en la mezcla de la harina, en lugar de que toda sea harina, hacer entre 1/3 y 1/4 de almendras molidas. Casi como harina, pero no tan en polvo, más como un serrín, y también está muy bueno así. Para finalizar le añado el aceite. Lo ideal sería ir mezclando el aceite y la leche a la vez, porque si no al final es un poquito difícil mezclar el aceite, ya que el resto de la mezcla es demasiado acuosa y no se mezcla bien. Pero significa manchar 2 vasos y prefiero ahorrar. Es el motivo por el que estoy utilizando para batir una de las palas de la batidora en lugar de una batidora manual. Yo he utilizado aceite de oliva de mi monte y es muy puro, entonces no he llenado el vaso entero porque si no la masa queda muy densa. Pero si utilizáis un aceite más ligero podéis llenar el vaso completo.
Yo, como no he llenado el vaso completo, al final le añado un poquito más de leche para compensar, porque si no la masa se queda más densa. Y después de todo ya se le añade las gaseosas o el royal o lo que sea que se utilice para que la masa suba. Primero lo mezclo un poquito a mano para que no salga volando con la batidora, pero ahora ya sí lo mezclo con la batidora porque necesitamos darle un poco de aire dentro a la masa para que haga efecto en las gaseosas. Bueno, pues ya lo he batido y ahora hay que preparar el molde para el horno. Yo voy a utilizar este, se puede utilizar más pequeño y la masa subirá más, eso es a gusto de cada uno. Y yo le pongo un papel de horno, pero también se puede engrasar el molde, pero así es más limpio, más cómodo. Bueno, pues la mezcla realmente hay que batirla el tiempo así un poco a ojo. Cuantas más burbujitas queden, mejor. El problema es que hay que hacerlo rápido porque hay que meterlo en el horno cuando todavía está haciendo efecto las burbujas para que suba. Porque si no, si lo dejas mucho tiempo, no sube. No es como la levadura para pan que hay que dejarla reposar. Esto es lo contrario. Cuanto antes se mete al horno y se le da calor para que se quede hinchado, mejor. Y bueno, pues nada, se reparte bien por el molde y al horno. En este momento el horno ya debería estar bien de temperatura y tiene que estar entre 30 a 40 minutos. A partir de los 30 ya está, pero es preferible si se queda un poco tostadito por encima. Y realmente hay que hacer la prueba con el palillo. Si sale limpio, es que ya está. Ya he sacado el bizcocho del horno y lo voy a dejar enfriar antes de tocarlo. Aquí ya se ha enfriado y lo voy a probar porque huele muy bien toda la casa y me da un hambre. Este bizcocho no suele durar más de 3 días, nos lo comemos enseguida porque está muy bueno. Se deshace a migas, está muy dulce. Y la verdad es que no es un bizcocho muy seco ni muy denso, es muy esponjoso y está muy bueno. Y recién hecho, la capa superior es un poco crujiente. Después del primer día la capa superior se queda un poquito más blandita como el resto del bizcocho. Y bueno, pues nada, pues aquí está el bizcocho, está blandito, está muy bueno. Y bueno, ha sido un vídeo un poco raro, pero es que quería preparar algo. No es una tarta, pero si lo cubres de chocolate sirve para tarta de cumpleaños y está muy bueno. También está muy bueno para el desayuno o para meriendas. Y está muy bueno, es adictivo. Y bueno, pues si alguien lo prueba en su casa, me comentáis qué tal os ha salido o si os ha gustado. Y bueno, aquí tenemos a Midna, que le gusta oler cosas. Mírala qué guapa. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Hasta luego.